Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad de estar en este lugar para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Y para honra y gloria del Señor vamos a dar inicio a este hermoso culto. Vamos les pido que se pongan en pie y busquen Efesios capítulo 6, versículo 10. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Y lo leemos como está escrito la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Gloria a Dios, hermosa palabra, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Efesios. Vamos a venir en palabras de oración para así dejar al hermano que va a cantar esas hermosas alabanzas. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que bendiga a cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar, así también a cada uno de los hermanos que van a estar viendo y escuchando este video, Padre Celestial. Bendice al hermano que va a llevar el tiempo de las alabanzas, Padre Celestial. Liberta nuestras gargantas y permítenos cantarte con toda libertad, con sinceridad, con humildad y de todo corazón, Padre Celestial. En esta mañana nos queremos gozar, queremos darte la gloria y la honra, Padre, porque solo tú eres digno de toda alabanza y toda gloria, Padre Celestial, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor Jesús. Gracias te damos por todo, Señor Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar al hermano que lleva el tiempo de las alabanzas. Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios y también a mi pastor por la oportunidad que me da nuevamente de estar este otro día más celebrando este hermoso culto para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual pues me concede que sea mi persona que lleve las alabanzas en este hermoso día. Les invito a que agarren su himnario y me ayuden a cantar. Siempre me ha gustado, siempre a la iglesia le he pedido cuando me ha tocado presidir o cantar, que siempre me ayuden, porque sé que entre todos pues la alabanza para el Señor se siente mejor. Les invito a que busquen la 106 para comenzar. Gloria a Dios. La 106 tiene por nombre, el título, El invitado de honor, que es el que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, de todos los días de nuestra vida. Esperamos que estés con nosotros, te mandamos una invitación. De rodillas la estaba escribiendo, la dictaba nuestro corazón. Las tristezas y todos los en tus manos la puse, Señor.
Hoy pensamos gozar esta fiesta, donde tú eres invitado de honor. Quiero, Señor, bendición de lo alto. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo, ya que pienso olvidarme de todo lo que estorba en lo material. Dedicarle estos días a mi alma, que se goce en lo espiritual. Dame, Señor, nos unimos para recibirle y la gloria le vamos a dar. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias al Rey Celestial. Y al Hijo le damos la honra, y al Padre le damos honor. Hoy pensamos gozar esta fiesta, donde Cristo es invitado de honor. De Dios, bendición de lo alto. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo, ya que pienso olvidarme de todo lo que estorba en lo material. Dedicarle estos días a mi alma, que se goce en lo espiritual. Gloria a Dios. Eso es que vamos a dedicarle a nuestra alma, hermano. Ya que se goce siempre en la presencia de nuestro Dios. Vamos con la siguiente alabanza, hermano. Vamos a cantar la 37. Siempre ayúdeme y cante con nosotros, hermano. Que sé que Dios está en su hogar, Dios está en todo lugar. Y para Él es que cantamos, hermano. Gloria al Señor. La 37. En Cristo es feliz es mi alma, precioso su cel y codo. Su voz me devuelve la calma, su faz me anticipa el perdón. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. Mucho antes que yo Él buscó me atrajo a su amado redil, de amor en sus brazos llevóme. Doy gracias y cantos a mí. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. Su amor fraternal me circunda, su gracia conforta mi ser.
Su Espíritu Santo me inunda de un noble y extraño poder. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. A él seré un día semejante, dejando este cuerpo mortal. Y mientras discípulo amante, ser quiero hasta el día final. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. Gloria a Dios. Ahí somos felices, ahí es feliz nuestra alma, hermano, ¿verdad? Porque solamente con Él es que podemos tener esa paz y esa felicidad. Vamos a cantar la última alabanza y pónganse, Señor, hermanos, para que siempre me ayuden. Vamos a cantar la 171. Es ¿cómo se puede decir? Un himno que en verdad estamos nosotros esperando que de un momento a otro el Señor pues aparecerá, ¿verdad? Y estemos preparados para que ese día pues no los agarre de sorpresa, ¿verdad? Cantemos todos, hermanos. Un evento magno se aproxima y los hombres preguntan qué, pues temor a su vida domina, sin saber que a las puertas está. Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra, gozaremos su gloria sin par. El reloj de los tiempos anuncia que el Maestro a la tierra vendrá y con él vivirá de por vida. Quien con sangre su ropa lavó, Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra, gozaremos su gloria sin par. Del sepulcro saldrá victorioso los que duermen en Cristo Jesús, y con ellos iremos gloriosos, transformados en cuerpo de luz. Jesús viene, Jesús viene,
viene, Él vendrá a la tierra, gozaremos su gloria sin par. Gloria a Dios. Qué lindo esta alabanza, hermano. Mira el último capítulo de que dice: del sepulcro saldrán victoriosos los que duermen en Cristo Jesús, y con ellos, dice, iremos gloriosos también nosotros, ¿verdad? Transformados en cuerpo inmortal. Gracias a Dios, hermanos, pues que se unieron conmigo, y hasta aquí es mi precioso tiempo, y que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermosas alabanzas, ¿verdad? Que nuestro hermano ha cantado. Una de ellas decía: en Cristo feliz es mi alma, ¿verdad? Y en Él somos felices, ¿verdad? Vamos a venir en palabra de oración para dejar al hermano que va a traer la palabra del Señor. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por habernos permitido cantarte esas hermosas alabanzas, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que bendigas al hermano que va a traer tu palabra, Padre Celestial. Sea usted que lo use para que hable a nuestros corazones, para que hable a nuestras almas, Padre Celestial. En esta mañana nos queremos seguir gozando a través de tu palabra. Habla conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar al hermano Eliezer que trae la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Agradecemos al Señor la oportunidad en este día de poder reunirnos, ¿verdad?, para alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también por el privilegio que me concede Él de traer su palabra. Me alegro, hermanos, nuevamente de estar en este lugar. Como he sabido de muchas personas, desafortunadamente, ¿verdad?, en las estadísticas de los casos del coronavirus, ahí sale mi nombre, ¿verdad? Me enfermé por unas semanas, pero yo sé que la mano de Dios ha estado conmigo. Han habido hermanos de diferentes partes que han orado por mí, que me han llamado, que me han mandado un texto, que se han comunicado de una u otra manera, hermanos, para dejarme saber que están orando por mí, que estaban pensando en mí. Se lo agradezco de todo corazón. No saben lo importante que es, ¿verdad?, en esos momentos cuando uno está aislado de todo el mundo, cuando uno está en cuarentena en su propia esquina. En veces se pone uno, ¿verdad?, se siente solo, se siente, no quiero decir abandonado, pero se siente, ¿verdad?, que no es lo mismo estar, hermanos, junto en comunión o en comunidad con otras personas. Pero gracias a Dios que ha estado conmigo. Yo sé que sus oraciones han sido recibidas. Y hermanos, prueba de eso es que estoy aquí en este lugar. Y le doy gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que han orado por mí. De verdad no tengo cómo pagarle, pero yo sé que la recompensa, si no la tengo yo, la tiene Dios. Así que, hermanos, habiendo ya saludado, voy a pedir que nos pongamos en pie para ya dar inicio a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de los Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a leer hasta el 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a predicar bajo el pensamiento el fruto de la soberbia. El fruto de la soberbia. Es que, hermanos, desde el principio, el hombre ha tenido una lucha en contra de la sabiduría de Dios. Porque, hermanos, desde el primer pecado que se cometió en el Edén, vemos que el hombre comió del fruto prohibido, del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y el problema, hermanos, de esta desobediencia no era, hermanos, porque el hombre se sentía que quería desobedecer, sino que había algo dentro del hombre que él no conocía en su inocencia, pero a través del engaño del enemigo, hermanos, que el mismo enemigo había entrado en una soberbia, queriendo ser mejor que Dios y queriendo reemplazar a Dios con sí mismo. Y entra el engaño de la serpiente antigua, hermanos, que entró en el hombre aquella curiosidad de tener un conocimiento igual al conocimiento de Dios. El hombre, hermanos, se sentía por un momento de debilidad como si Dios le escondía algo, como si Dios ocultaba algo de sí mismo. Hermanos, el hombre sentía como que Dios no le estaba diciendo toda la verdad y el enemigo le hizo entrar en duda diciéndole que Dios sabía que el día que ellos comieran de ese fruto iban a tener el conocimiento que tenía Dios. O sea que Dios en el momento antes de ese engaño no le había revelado al hombre todo lo que él sabía y el hombre entró en una curiosidad a través del engaño de querer conocer lo que Dios conocía. Pero las cosas de Dios no son para cualquier persona, porque dice la Biblia que con una mente carnal no se puede entender las cosas de Dios, no se puede entender la mente de Dios. Más bien con el Espíritu Santo que conoce la mente de Dios es que nosotros podemos conocer las cosas de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, la manera que Dios obra. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no podemos decir que conocemos a Dios. Pues el Espíritu del hombre conoce lo que es del hombre y el Espíritu de Dios conoce lo que es de Dios. Y si el hombre no tiene el Espíritu Santo, si no tiene el Espíritu de Dios, entonces el hombre no puede conocer las cosas de Dios. Y Adán, hermanos, quería tener ese conocimiento que para él estaba oculto y entra, hermanos, en ese pecado. Y cuando entra en ese pecado, dice la Biblia que sus ojos son abiertos y él conoce entonces que estaba desnudo. Se había perdido toda inocencia, se había perdido toda dependencia en Dios, porque el hombre de ese momento, conociendo, hermanos, lo que no debería de conocer, ahora el hombre busca, hermanos, satisfacer su curiosidad y conocer más y buscar más, de tal manera, hermanos, que busca sobrepasar la sabiduría y la soberanía de Dios, haciéndose soberbio a los mandamientos, a la sabiduría y a la orden de Dios. Es el principio, porque el hombre quería saber qué le estaba escondido.
no confiaba en Dios lo suficiente en esa debilidad para saber que si Dios ocultaba algo del hombre, es que él era lo suficientemente sabio para saber por qué lo hacía. Y es el problema de estos días, aún en los tiempos en que vivimos, que el hombre quisiera conocer cuáles son las razones de Dios tras ciertas tragedias, tras ciertas ocurrencias, tras ciertas pandemias. Hermanos, quieren saber cuál es la razón que tiene Dios. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que la sabiduría de Dios es más que la sabiduría del hombre, que como son tan altos los cielos que la tierra, así sobrepasa la sabiduría de Dios más que la sabiduría del hombre, que lo más necio, lo más simple o lo más básico de Dios es más inteligente y más sabio que los hombres. O sea que el hombre jamás podrá alcanzar en su propia sabiduría, jamás podrá alcanzar conocer cuáles son las razones de Dios. Job mismo quiso entender por qué él sufría. Él quiso conocer por qué Dios, hermanos, permitía que él, aunque siendo un hombre obediente, un hombre íntegro, hermanos, que nunca él había blasfemado contra Dios, pero con tantas pérdidas, en él se encendió también esta pregunta. Pero vemos que Dios le dice a Job, hermanos, ¿dónde estabas tú cuando yo creé al mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí los vientos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas? O sea, hermanos, que Dios tiene un propósito para todo, pero no todo vamos a conocer nosotros. Y Job vemos que después que había él sufrido, Dios le dio el doble de lo que él tenía, doble la riqueza, hermanos, doble de todas sus posesiones. Dios lo engrandeció y enriqueció aún más de lo que él tenía antes. Hermanos, los senderos de Dios son misteriosos para nosotros, pero Él tiene su propósito porque su sabiduría sobrepasa la nuestra. El hombre, hermanos, quería desde ese momento, él quiso, hermanos, establecerse él mismo como alguien que no dependiera de Dios al tomar de ese fruto. Y vemos, hermanos, que el fruto de la soberbia salió, hermanos, de esa mordida del fruto prohibido, de tal manera que Dios le encontró, hermanos, necesario sacar al hombre del jardín donde él le había, hermanos, puesto, pues dice la Biblia que él dijo, Dios entre sí, no sea que el hombre tome del fruto del árbol de la vida y tenga para siempre en pecado, que viva para siempre. Dios, hermanos, no sacó al hombre porque, hermanos, estaba disgustado con el hombre, más bien lo sacó por misericordia, lo sacó por amor, porque él sabía que si el hombre tomaba de ese fruto, ahora teniendo ese conocimiento y ahora teniendo ese pecado, el peligro del hombre es que viviría para siempre en pecado. Y Dios, hermanos, no quería que el hombre viviera en pecado, porque el hombre que vive en pecado vive lejos de la presencia de Dios, pues ante Dios es necesario, dice en la Biblia, que para ver a Dios es necesario estar en paz y en santidad. El pecado no habita en la presencia de Dios. El pecado no puede cohabitar con Dios. La relación de Dios con el hombre, hermanos, tiene una interferencia que es el pecado. El hombre no puede vivir en pecado y tener, hermanos, una relación cercana con Dios. Dios lo sacó de ese Edén, de ese jardín, porque primeramente, hermanos, el tener la vida eterna y estar en ese paraíso era regalo de Dios. Era lo que Dios tenía para el hombre. Y el hombre, si quería separarse de Dios, tenía que separarse también de las promesas que Dios tenía para él. El hombre fue separado. Dios lo sacó del jardín del Edén y el hombre empezó a vivir, hermanos, y se manifestó el fruto, hermanos, del pecado y la soberbia, cuando dice la Biblia que Caín mató a su hermano. Dios había dicho que el día que tomasen del fruto del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Y el hombre tal vez esperaba morir físicamente, mas no entendía que su muerte iba a ser no solamente física, sino también iba a ser espiritual.
una muerte espiritual en donde su conciencia ya no encontraría deleite en las cosas de Dios, en cuando sus placeres no eran hacia Dios, sino hacia su propio cuerpo. La Biblia menciona, hermanos, que hay hombres que su Dios, su ídolo es su propio vientre, que buscan hacer lo que ellos quieren, conforme a sus deseos carnales, conforme a sus deseos, hermanos, que ellos tienen dentro de sí. El hombre empezó, hermanos, a actuar conforme a sus emociones. Y vemos que Caín mata a su hermano y empieza de ese momento a manifestarse físicamente los frutos del pecado y los frutos de la soberbia. De tal manera que dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios miró hacia la tierra y vio que el corazón del hombre era siempre de continuo hacia el mal. De tal manera que Dios decidió, hermanos, quitar al hombre, borrar en la memoria del hombre de la tierra. Pero, hermanos, encontró a un hombre justo, el cual se llamaba Noé, y a través de este hombre Dios pudo salvar a Noé y a su familia y a los animales de esta destrucción. Y Noé, hermanos, agradecido por haber sido salvado de aquel diluvio, cuando salió del arca, dice la Biblia que él hizo un altar hacia Dios, hizo sacrificio y holocausto ante Dios. Pero el pecado no se había quitado de la tierra, porque, hermanos, vemos que no tanto después los descendientes de Noé empiezan nuevamente a manifestar aquel pecado de la soberbia, aquel fruto de la soberbia, de tal manera que se levantaron hombres grandes, hombres poderosos, hombres conquistadores, hombres asesinos que buscaban, hermanos, siempre el mal, y el mal que ellos tenían en su corazón no les permitía acercarse a Dios. El mundo seguía el mismo paso, el hombre seguía el paso hacia la maldad, el paso hacia la soberbia, de tal manera que entre ellos, entre los poderosos, estableciendo reinos y estableciendo imperios, empezaron a manifestarse entre ellos mismos, a decir que eran ellos Dios, a decir que ellos eran más poderosos que Dios, a decir que ellos podían compararse con Dios. Pero con Dios nadie se puede comparar. El mundo, hermanos, iba de mal en peor. El mundo se hacía peor. El hombre quiso dar un golpe de estado al reino que Dios había establecido en el mundo. De tal manera que Juan nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El hombre buscaba adorarse a sí mismo. El hombre buscaba honrarse a sí mismo. El hombre buscaba enriquecerse a sí mismo, hacer como Dios y hacer aún mayor que Dios. Pero la Biblia nos dice, cuando Dios habla al pueblo de Israel, le dice Dios en su primer mandamiento, no haréis imágenes fuera de mí. Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice que Él sea el objeto de tu alabanza. El salmista aún añade diciendo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la honra, porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Pero el hombre, hermanos, en su soberbia, en la creación queriendo apoderarse del Creador, la creación queriendo ser mayor que el Creador, la creación queriendo sobrepasar al Creador. Y esto lo vemos, hermanos, hasta el día de hoy, que el hombre se ha levantado en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, por causa de sus propios estudios, queriendo dar evidencia que Dios no existe, tratando de hablar, hermanos, de que Dios no existe, que no hay pruebas que Dios existe, y hombres que tratan de trastornar, hermanos, la existencia y el conocimiento de Dios. Pero la Escritura, la cual hemos leído, nos dice la Biblia que Dios ha revelado, hermanos, todo lo que es de Él. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La obra de Dios es manifestada claramente a través de la creación. Jesús habló muchas veces acerca, hermanos, de este poder, lo cual es manifiesto. Hermanos, cuando Él hablaba de que las aves
Ellos, hermanos, no buscaban, ellos, hermanos, no habían quien les daba de comer, pero Dios alimentaba a las aves, que las flores crecían porque Dios les daba de su rocío, porque Dios permitía, hermanos, que ellos crecieran. La Biblia nos da ejemplo, hermanos, de cómo Dios cuida de la naturaleza. La naturaleza no necesita de los humanos, hermanos, porque Dios es su cuidador. El hombre dejó esa responsabilidad de cuidar, hermanos, de aquellos de a quien Dios le había dado potestad. Dice, hermanos, el salmista que todo el hombre todos los animales, Dios lo había puesto bajo los pies de los hombres. Todo, hermanos, el hombre tenía potestad, dominio sobre los animales. Pero el hombre, hermanos, desde que salió del jardín, ya ha dejado esa responsabilidad y Dios ha tomado el control. A Adán le fue dada la responsabilidad de cuidar de los animales y del jardín, pero ya cuando salió, ahora su responsabilidad era a sí mismo. Él tendría que trabajar fuerte. Y ahí el hombre empieza a tener un egoísmo, hermanos, un sentir de siempre buscar lo mejor para sí mismo, de siempre buscar lo mejor de su, hermanos, de lo que a ellos les parezca que sea mejor. El hombre busca beneficiarse él mismo y no el beneficio de otros. Pero Dios, hermanos, cuida de las aves y no es enseñanza suficiente para nosotros entender que Él existe. David dice, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La naturaleza misma, el acto de que estamos viviendo, el acto de que estamos respirando, el acto que estamos caminando es suficiente para reconocer la existencia de un Dios viviente, de un creador poderoso, un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todo lugar. El mundo nos habla, desde la creación nos ha hablado al hombre de la existencia y del poder de Dios, pero el hombre, viendo estas evidencias claras, no ha querido reconocer a Dios como a Dios, sino que ha buscado ellos mismos hacerse sus propios dioses, haciendo obra de madera, haciendo obra, hermanos, de tal manera que Isaías nos dice, hermanos, que el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funda cadenas de plata. El pobre, por más pobre que sea, dice que escoja para ofrecerle madera que no se apolille y busca a un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. El hombre busca de una u otra manera hacer algo que sea semejante a Dios, pero Dios mismo habla y dice, no sabéis, no habéis oído, nunca los han dicho desde el principio, no os habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas, como si nunca hubiera sido plantado, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se seca y el torbellino los lleva a hojarasca. Y se pregunta a Dios, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es que Dios, que es poderoso, el hombre no puede compararse, hermanos, al poder, al conocimiento, a la sabiduría, a la soberanía, a la deidad de Dios. No puede compararse y no hay nada que pueda compararse a ello. Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es sabio, Dios está en todo lugar. ¿Y cómo podrá un mortal, un hombre de carne y hueso, quererse comparar a Dios? No puede, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control, pero el hombre se quiso hacer soberbio, se quiso hacer mejor que Dios y no puede. ¿Cuál es el problema? El problema de un soberbio
es que actúa conforme a sus propios beneficios. De la manera que sus emociones lo conmueven, de esa manera él reacciona. De la forma que sus emociones le toman control, de esa manera él se mueve. El hombre, hermanos, cuando se enoja, toma, hermanos, el enojo, el control de su cuerpo y se hace violento hacia otras personas. El hombre, hermanos, cuando le entra un deseo de placer, busca ese placer y no descansa hasta poder saciarse por lo menos un momento. Y encontramos, hermano, muchos casos de asaltos sexuales y de violaciones que ocurren. ¿Por qué? Porque el hombre se somete a sus emociones, se somete a su carne, a su cuerpo, queriendo él controlar a sí mismo y ser como Dios. Pero el hombre se ha entregado a la esclavitud de pecado y a los deseos de su carne, a los deseos de su cuerpo. El hombre, hermanos, queriendo ser mejor de Dios, lo que hace es que, hermanos, se hace como uno de los animales, porque vemos que el animal, la bestia del campo, el salvaje, no tiene razonamiento, no tiene pensamientos que lleven razón, sino que actúa conforme a sus deseos. Cuando tiene hambre busca comida y no se cansa hasta encontrarla, aunque sea matando a otro animal, pero con tal que sea satisfecho su vientre, hace lo que tiene que hacer. El animal, cuando tiene deseos, busca cómo complacerse a sí mismo. El hombre, de esa manera, cuando le entran los deseos, hermanos, carnales, cuando se somete a los deseos carnales, muchas veces, hermanos, no entra en sí un razonamiento para poder controlar esos deseos y actúa conforme a esos deseos sin tener razonamiento, sin poder pensar o meditar un momento por qué no o por qué evitar esas cosas. El hombre actúa conforme a sus deseos, igual que los animales. Pero, hermanos, el salmista nos habla, hermanos, y nos dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, Dios, hermanos, ha puesto al hombre sobre los animales, un poco menor que los ángeles y mucho más menor que Dios. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre, queriendo sobrepasar a Dios, en vez de ir hacia arriba, desciende hacia abajo, al nivel de los animales, a los cuales ellos tenían que sobrepasar, de los cuales ellos se tenían que enseñorear, pero al actuar conforme a sus deseos, actúan de una manera que se dice que es una persona salvaje, entregada a sus deseos, sin razonamiento, que no están entre sí y actúan de esta manera, quitando de ellos mismos, queriendo sobrepasar a Dios, queriendo ser igual a Dios, pero ellos mismos se quitan la gloria que Dios les ha puesto, que es de ser un poco menor que los ángeles. El hombre buscando, hermanos, satisfacer sus propios deseos. Dice, hermanos, la Biblia que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, llamando a estas cosas sus dioses, adorando las cosas que fueron creadas por el Creador. Imagínense, adorando a la creación y no al Creador. Dice, hermanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y sigue la Escritura diciendo, por esto
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer estas cosas que no convienen. El hombre ahora es entregado a estas pasiones, queriendo hacer mejor que Dios, queriendo ser más que Dios. El hombre va de mal en peor, va en retroceso, entregado y siendo esclavo del pecado, siendo esclavo de sus deseos, siendo esclavo de su cuerpo, siendo esclavo de su propia carne. Pero hermanos, la Biblia nos dice que mientras más aumentaba el pecado, más sobreabundaba la gracia. El hombre queriendo ser libre, queriendo, hermanos, tener la libertad del dominio de Dios, ahora se encuentra esclavizado, ahora se encuentra en la esclavitud del pecado. Pero Dios promete una libertad de poder, hermanos, librar al hombre del pecado y poder restablecer nuevamente esta relación con el hombre, para que el hombre ya no viva en esos deseos carnales, sino que viva conforme a la voluntad de Dios, para recibir las promesas de Dios, que son la sabiduría de Dios, que son, hermanos, la salvación que Él ofrece, y es también la vida eterna. Por último, dice la Biblia que es la vida eterna, la promesa más grande que Dios da al hombre, porque por medio de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, pero también por un hombre entra ahora la vida eterna, el nuevo Adán, Jesucristo, que vino a morir por nosotros. Dice, hermano, Jesús, hablando en una parábola, que había un hombre, hermanos, que tenían unos siervos que cuidaban, hermanos, de su terreno, y el hombre envió a otros siervos para poder, hermanos, dar cuenta del trabajo de los hombres, pero esos hombres fueron muertos. Entonces aquel hombre, hermanos, decidió enviar a su hijo diciendo: esto a mi hijo van a escuchar, a mi hijo van a obedecer. Pero dice Jesús que cuando estos hombres vieron a su hijo, dijeron ellos: matemos a su hijo y tomemos heredad de este terreno. Asimismo, hermanos, nos dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero el problema del hombre es que en su soberbia él ha querido eliminar toda memoria de Jesucristo, ha querido eliminar toda memoria y toda presencia de Dios, toda existencia de Dios, queriendo ellos mismos gobernarse. Pero hay de aquellos que no, hermanos, tienen y tienen por poco la palabra de Dios. Hay de aquellos, hermanos, que rehusan el llamado de Dios. Hay de aquellos que rehusan reconocer la deidad de Dios, porque en aquel día, hermanos, ellos mismos reconocerán, hermanos, que verdaderamente Jesucristo era la única salvación para este mundo. Dice la Biblia que un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice que todo ojo le verá, y aquellos que le traspasaron, hermanos, harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Escritura, porque nosotros, los cuales no hemos rechazado ese sacrificio, que no hemos rechazado esa libertad, esperamos con ansia la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder reinar con Él, para que se cumpla en nosotros la promesa de la vida eterna y la salvación. Solamente reconociendo la deidad, el poder y la soberanía de Dios. Usted, amigo, que escucha, usted que tal vez no piense que está haciendo lo malo ante de Dios, pero si usted no reconoce que Jesucristo es su único y suficiente Salvador y que lo necesita en su vida para obtener la salvación y la vida eterna, usted también cae en esta categoría de soberbio. ¿Por qué? Porque algunos que dicen: no necesito de Dios, yo por mis propias acciones, yo por mis propios actos estoy bien con Dios, no necesito que Dios entre en mi vida. Pero ese es sentar en su propio razonamiento y no querer encontrar a Dios como su
su único y suficiente Salvador. Pero Dios ofrece esa libertad. Dios ofrece romper esas cadenas que lo atan al pecado, que lo atan a los deseos, que no lo permite moverse, que no lo permite sentirse feliz, porque el gozo de este mundo es pasajero, pero el gozo que Dios ofrece es eterno. La paz del mundo es pasajera, pero la paz de Dios es eterna. Las promesas del mundo no se cumplen, pero las promesas de Dios son eternas. Aunque el cielo y la tierra pasen, pero su palabra y sus promesas no pasarán. En este día quisiera darle la invitación, pueda como pueda, pedir perdón a Dios, entregar su vida al Señor, entregarse a esa libertad para no ser esclavo del pecado, para no ser esclavo de su cuerpo, de su carne, sino ser servidor libre de Dios, para que en aquel día cuando Él venga, Él pueda decir: venid, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En reconocer en Dios, hermanos, como su único y suficiente Salvador, es suficiente para alcanzar esa salvación. No necesita obrar para buscar o ganarse la salvación. En Cristo Jesús es suficiente. El amor de Dios que hizo que su Hijo viniera a este mundo es suficiente. Si usted se entrega a Él, es suficiente para ser salvo. En este día, si usted quiere, levante su mano y pídale perdón al Señor y dígale: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por la manera que he vivido. Te pido perdón por la manera que he pensado. Entrego mi vida ante ti. Tómala, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme digno de tu salvación. Sálvame, oh Dios, y límpiame de mi pecado y no permitas que sea esclavo al pecado. Si usted ha hecho esa confesión de fe, reconociendo a Dios como su único y suficiente Salvador en su vida, entonces usted tiene ahora esa libertad en Cristo Jesús. Y estando ahora esclavos, dice su palabra, estando ahora libres, dice su palabra, permaneced en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano Eliezer, que trajo esa hermosa palabra, ¿verdad? Sin Cristo no somos nada, ¿verdad? En el mundo no vamos a encontrar nada más. En Cristo podemos hallar vida eterna. Amigo y amiga que están escuchando, acepten el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque afuera del mundo lo único que van a tener es condenación, ¿verdad? En aquel día. Dios bendiga a hermano Eliezer y Dios bendiga a todos los hermanos que se hicieron presentes. Vamos a venir en palabras de oración para dar por terminado este hermoso culto. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por habernos permitido escuchar esa hermosa palabra, Señor Jesús. Ayúdanos a ponerla por obra para que no desmayemos, para que no caigamos, sino que podamos llegar adelante, podamos ir corriendo hasta llegar a la meta final, Padre Celeste. Bendice al hermano que cantó también, Padre Celeste. Te pido, Padre Celestial, que no guardes hasta nuestros hogares. Quédate en cada corazón nuestro, Padre. Guarda nuestro hogar. Bendice a todos los hermanos que estuvieron en este hogar. Bendice a todos los hermanos que van a estar viendo y escuchando este video, Padre Celestial. Así también bendice, Padre Celestial, a aquellos hermanos que se encuentran enfermos, Padre Celestial. Sea usted dándoles fuerza, fortalezas, Padre. Sea usted poniendo tu mano poderosa ahí donde se encuentran postrados, Padre Celestial. Ahí sea usted poniendo esa mano poderosa y sanando los cuerpos de nuestros hermanos que están enfermos, Padre Celestial. Sea usted, Padre Celestial, limpiándolos, Padre Celestial, de toda enfermedad, Padre Celestial, que los esté agobiando. Gracias te damos por todo. Paz sea sobre Israel, paz sobre Jerusalén. Todo te lo hemos pedido en nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.